noche. Corre hacia Dios, corre hacia la cruz. Pero hoy vamos a estudiar y vamos a estar estudiando lo que decíamos la semana pasada. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que lo hay. No solo que lo diga, porque decir es muy sencillo. Estaba un hombre pasando las cataratas del Niágara, pusieron un cable de lado a lado y comenzó a pasar y se llenó de miles de personas, todo el mundo viendo a ese hombre caminando y era algo extraordinario. Cuando llegó este hombre al otro lado, la multitud lo aclamaba, gritaba y de todo. Y este hombre dijo: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo ir de vuelta con uno de ustedes en mis hombros? Y la gente comenzó a gritar: claro que sí, claro que sí, claro que sí. Hasta que él señaló a uno y le dice: bueno, venga, móntese en mis hombros. Y se acabó la fe. Yo tengo fe, que vaya otro. Es fácil para el ser humano decir que tiene fe. Y hay muchas personas, inclusive hay muchos cristianos que dicen que tienen fe. Pero la fe no se demuestra porque yo lo digo, sino demuestra por mis actitudes, cuando yo demuestro que tiene fe. Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Dijimos que la fe tiene que ver con dos cosas: con el futuro y con lo invisible. Después, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando yo aplico la fe, estoy hablando de lo que viene para el futuro, que no tengo certeza si está o no está, o de lo que no veo. Y una cosa de las que nosotros tenemos en nuestra fe es que tenemos un Dios que no vemos. Físicamente no lo vemos. Nos acercamos a Dios por fe. Únicamente yo deposito esa fe que puso Dios naturalmente en todo ser humano y digo: yo sé que hay un Dios, no me explico cómo es, no me explico cómo funciona, no sé cómo puede estar con todo el mundo al mismo tiempo a la vez. Hay un montón de cosas que yo no puedo explicar de Dios, pero yo por fe, por esa fe que puso Dios en mí, yo me conecto y digo: por fe yo creo en Dios. Y cuando yo comienzo a caminar en esa fe de creer en Dios, comienzo a descubrir la relación con Dios, comienzo a experimentar. Y cada vez, wow, uno dice: no, es que Dios sí existe, es que de verdad que existe, es que Dios es fiel, es que Dios me sostiene, es que Dios abre. Y entonces la fe va aumentando en cada uno de nosotros. Pero ¿cuál fue el primer paso? Comenzar a creer sin ver nada. Cuando le decimos a una persona: crea en Dios, la persona tiene que decir: voy a creer en algo que no veo. Porque la fe tiene que ver con el futuro y tiene que ver con lo invisible. Decíamos la semana pasada rápidamente que la fe o lo que no es fe, que muchos le llaman fe, es las declaraciones positivas, que eso tiene que ver con filosofías, tiene que ver con la nueva era, tiene que ver con algunos argumentos humanos que diga: confíese, confíese, confíese y las cosas se le dan. No es cierto. La fe de nosotros depende de la voluntad y los propósitos de Dios. Entonces yo no soy quien para decirle a Dios: usted me hace esto, y me lo hace y me lo hace. Me dijo una persona aquí en la iglesia: es que un pastor me dijo que si yo todos los días decía que estoy sana, me sano. Entonces el hombre todos los días: estoy sana, estoy sana, estoy sana. Y si ya tengo varios meses y estoy cada vez peor, le digo: no, es que no es mentalismo lo que te sana. No es lo que se predica con estas declaraciones lo que te sana. Lo que te sana es saber que tienes un Dios que te puede quitar la enfermedad, pero que Él hace su voluntad y no la nuestra. Entonces le dije yo a la hermanita: vea, le voy a explicar esto de una mejor forma. Comience a partir de mañana a decir: estoy flaca. Y la veo en 3 meses. ¿Verdad que si usted todos los días dice: estoy flaca y estoy flaca, y sigue comiendo y comiendo y comiendo, en 3 meses posiblemente va a estar un poquito más hermosa de lo que está hoy? Entonces la fe no es decir palabras y repetirlas. ¿Por qué? Porque todas las palabras de nosotros, toda la fe de nosotros está sujeto a los propósitos y a la voluntad de Dios. Aún las cosas feas, aún las cosas difíciles por pasar, están sujetas a la voluntad de Dios. La fe no es negar la realidad. La fe no es decir: no, yo no acepto, yo no tengo eso. No.
La fe es aceptar la realidad, pero reconocer que Dios tiene el poder para cambiarlo. Si yo salgo y se me robaron el carro, yo no puedo decir, no, no me lo robaron y no me lo robaron y yo no acepto y no recibo, me voy a pie a la casa. La fe es saber que tengo un Dios que me puede suplir un carro mejor del que me robaron, que puede hacer que el carro aparezca, que yo voy a clamar a Dios, que si se lo robaron fue por algo. A mí una vez nos abrieron el carro y nos lo despedazaron todo frente a la casa. Teníamos una célula de un grupo de gente nueva en las cosas de Dios. Nos reuníamos y les decíamos a las personas, vea, Dios es todopoderoso, Dios es esto y lo otro. Pero un día, antitos de la reunión, entró un hombre con una pistola y nos apuntó a todos, se agarraron el carro, no se lo pudieron robar porque tenía el arma, pero me lo desarmaron todo. Y yo cuando entré, yo digo, ahora cómo le explico a la gente que está poniendo la fe en Dios, si yo soy el líder de este grupo, y dice, el Dios suyo no le pudo cuidar su carro. Y yo recuerdo que comenzamos a dar gloria a Dios y dijimos, Dios sabe por qué pasan las cosas. Y bueno, fue una bendición tan grande, que al tiempo andaba yo más bien con un carro 0 millas. ¿Por qué? Porque Dios a veces permite que se quite algo que nosotros amamos mucho porque tiene algo mejor para nosotros. Pero si nosotros no entendemos la soberanía de Dios y exigimos a Dios que actúe como pensamos nosotros, dizque porque tenemos fe, podemos estar echando a perder un plan de Dios. Entonces la fe no es negar la realidad, es saber que existe. Es saber que existe. Si yo voy al médico y me dice, mira, tienes un problema con tu corazón, cuídese, vas a entrar en un tratamiento. Yo tengo 2 opciones, o tomar esas posiciones y decir, yo no recibo, no acepto, mi corazón está bien y seguir mi vida igual. O decir, Señor, yo sé que tengo una enfermedad, pero yo sé que tú tienes el poder de cambiar esto. Yo sé que tú puedes transformar esto. Yo sé que tú me puedes sanar. Y hemos visto tantos cientos de testimonios de que Dios realmente cambia y transforma cualquier circunstancia. Entonces la fe no es andar diciendo cosas. Como les decía anterior, para estas personas en las cataratas del Niágara era muy fácil decir, claro que sí puede, sí puede, sí puede, hasta que les tocó montarse en los hombros. Entonces la fe de nosotros la ponemos en Dios. Dios tiene poder para perfeccionar cualquier cosa. Leo para ustedes lo más importante de la fe en Hebreos 11 y son 13 versículos y pónganle mucha atención porque ese es el resumen que hace la palabra de Dios sobre la fe y sobre lo que se llama los valientes de la fe. Otras versiones le llaman los héroes de la fe. Fueron los hombres antiguos que destacaron por tener una fe superior al resto. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún se habla de ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber para dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara,
siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros peregrinos en esta tierra. Todos estos hombres y muchos que se citan son destacados como los valientes de la fe. Pero cuando usted estudia y cuando usted profundiza en el estudio, la valentía o el heroísmo de ellos no fue las cosas grandes que hicieron. ¿Sabe qué fue la valentía? Creer que Dios existía. Fueron llamados héroes de la fe porque realmente demostraron creer que Dios existía, lo que tanto le cuesta al hombre. Y el primero que aparece en esta lista es alguien de quien se habla muy poco, de Abel. Y cuando uno se pone, ¿por qué es que Abel puede ser llamado un héroe de la fe? ¿Qué hizo Abel de heroísmo? Como para que uno diga, wow, es que este hombre Dios lo usó poderosamente. Bueno, sobre Abel es que tenemos que hablar hoy. Dice la palabra de Dios, y grabes este versículo siempre y téngalo como un estandarte. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Tiene que tener fe. Sin fe es imposible. Sin fe usted se puede hasta lacerar, usted se puede dar golpes, usted puede arrodillarse horas, usted puede caminar descalzo para atraer la gracia de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que Dios va a ver como agradable de parte de nosotros es la fe. Es demostrarle, Señor, yo creo que existe. Y cuando yo creo que Dios existe, y cuando yo tengo el agrado de Dios, viene la segunda parte y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. No el que se acerca a una religión, no el que se acerca a una persona, el que se acerca a Dios crea que lo hay. Porque muchos se acercan dizque a Dios, pero no creen que lo hay. ¿Cómo me doy cuenta yo que la mayoría de gente no cree en Dios? Porque el que cree en Dios tiene temor a Dios. Y cuando una persona hace lo que le da la gana en contra de todo lo que Dios ha establecido, lo que está diciendo, yo no creo en ese Dios. Cuando yo tengo un Dios que le creo, yo tengo miedo de fallarle, porque yo no quiero romper la relación con el hombre, con el ser que mantiene al hombre. Con toda mi esperanza, con toda mi protección, con mi Dios, con mi eternidad. Pero cuando vemos personas sin temor a Dios, pecando, haciendo lo malo, disfrutando de lo malo, y usted les pregunta, ¿creen en Dios? Por supuesto que creo en Dios. Ellos se han acercado a un Dios que no creen. Se han acercado a una religión, se han acercado a cualquier cosa menos a Dios. Y si le creemos y nos acercamos, somos recompensados. Porque dice, el que se acerca a Dios debe creer que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardones son premios, son recompensas. Tenemos un Dios que recompensa a los que le buscan. Entonces, cuando vamos a ver la lista de los valientes de la fe, lo que vamos a ver, hombres que agradaron a Dios por su fe y que por su fe fueron recompensados. Y ahí es donde se ven los milagros. Y ahí es donde se ven las grandes cosas que hicieron. No por el poder de ellos, sino como una recompensa que Dios trajo hacia ellos. Dice el Salmo 37:11, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero yo quiero decirle que yo he visto a muchos cristianos desamparados y su descendencia mendigando pan.
que muchos se llaman cristianos sin acercarse realmente a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, el que yo me ponga la etiqueta de cristiano no me hace acreedor de los galardones que Dios tiene para los que creen en Él. Lo que me hace acreedor de los galardones para los que creemos en Él es la fe que agrada a Dios. Vamos a ver qué hizo Abel para agradar a Dios. Génesis 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció cuando andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿yo soy acaso el guarda de mi hermano? De Abel se habla muy poquito en la Biblia. Por eso es que es impresionante de alguien que se habla como en 3 versículos de la Biblia, que se le denomine o que encabece la lista de los valientes de la fe. Era el segundo hijo de Adán y Eva, de los muchos hijos que tuvieron ellos. Era el segundo, o sea, ni siquiera era el primogénito, como para decir, es que este tenía el sello de la bendición de ser el primero, porque el primogénito tenía toda la bendición del Padre. Era un pastor de ovejas y no era nadie destacado. Yo quiero que nos retrocedamos un poquito, porque esta es la primera ofrenda que se ofrece al Señor según la Biblia. Adán y Eva habían pecado y habían sido expulsados del huerto del Edén. Ya la relación con Dios no existía. El hombre murió espiritualmente en su relación con Dios. Cuando Adán y Eva están afuera, ellos comienzan a ver que el mundo no era tan fácil como lo tenían, porque bueno, afuera había que trabajar, había que ganarse el pan con el sudor de la frente. Afuera habían enfermedades, afuera habían peligros, afuera habían mosquitos, habían animales peligrosos. Bueno, vivir afuera era sumamente riesgoso para una pareja indefensa. Y ellos se acordaban y decían: saber que nosotros teníamos la gracia y la protección de Dios y vivíamos bajo la bendición extrema de Dios, y ahora en estas calamidades, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de nuestros hijos? Nosotros vamos a morir en este lugar y nuestra descendencia también. Entonces el hombre, yo quiero que entienda que las ofrendas no las implementa Dios. El hombre comenzó a buscar cómo reconectarse con Dios. ¿Cómo poder tener otra vez conexión? La palabra religión viene de una palabra griega que quiere decir religar. Entonces se define religión como el intento que hace el hombre para religarse con Dios. Entonces el hombre, Adán y Eva, comienzan a tratar de atraer otra vez la atención de Dios para alcanzar su misericordia. Y ellos comienzan a ofrecerle a Dios de lo mejor que tienen. ¿Han visto el hombre que se va de mal portado el viernes? Y ya como a la 1 de la mañana va para la casa y dice: ¿ahora cómo llego, verdad? Entonces pasa por un trío para echarle un mariachi a la esposa para endulzarla un poquito. ¿Alguien dice amén? ¿No? Otros pasan y le compran un chop suey, aunque sea a las 2 de la mañana, ¿verdad? Un arroz con algo, unos tacos.
para llegar con algo. Otro le compra un ramo de flores. Bueno, cuando el hombre está asustado, comienza a ver cómo alcanza otra vez la gracia de quien afectó. Y es natural para el ser humano. Entonces Adán y Eva comienzan, y es donde comienzan a establecerse los sacrificios a Dios. Ellos agarran de todo lo bueno que tienen y se lo comienzan a ofrecer de Dios, y Dios ve con agrado esa posición. Y Dios ve al niño, es como el niño que te hizo algo muy malo y de pronto le viene con algún regalito, no dice que tan lindo, yo sé que desobedeciste, pero cómo te quiero. Bueno, el hombre alcanza de alguna manera a través de la religión religarse con Dios, a través de los sacrificios y de las ofrendas. ¿Por qué? Porque se veía el corazón del hombre. Porque cuando un hombre, digamos en este caso Adán, le iba a entregar a Dios, buscaba lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque era para Dios. Porque quería alcanzar su misericordia, porque quería alcanzar su gracia, su amor. Entonces ya sea si era de las ovejas o si era de la agricultura o de la pesca, era lo mejor, lo mejor, lo mejor para Dios. Y así se forman los hijos. Y dice que llega el momento donde Caín y Abel, ya uno se hizo labrador de la tierra, Caín, y el otro se hizo pastor de ovejas. Y dice que pasando el tiempo, Caín trae, porque tocaba hacer el sacrificio, porque los padres les habían enseñado, ustedes tienen que entregar a Dios lo mejor. Y Caín agarra un poco de sus verduras y de sus legumbres y las pone en un altar y se las presenta a Dios como regalo. Y dice que Dios no vio con buenos ojos ni a Caín ni a su ofrenda. Más adelante vamos a ver que tal vez no era tan mala la ofrenda, pero no representaba el corazón de alguien que quería agradar a Dios. Se rompió eso, no, a lo mejor está trayendo muchas cosas, pero no está entendiendo que las ofrendas son para agradar a Dios. Pero dice que el pastor Abel, de todo lo que había producido su rebaño, sacó los primogénitos. ¿Qué es lo primogénito? Lo primero. Y dice que buscó la oveja más hermosa y más gorda. Y se la llevó. ¿Por qué agarró lo mejor? Porque era para Dios. Porque era para Dios. Y a Dios se le da lo mejor. Y él venía con esa tremenda, ponerla en un altar, romperle la yugular, dejarla que se desangrara y quemarla. Igual que la ofrenda de Caín, entregada a Dios. La palabra de Dios nos habla que cuando nosotros ponemos la ofrenda correcta ante Dios, dice que sube como un olor fragante ante Dios. No por la cantidad, sino por el corazón del que lo está haciendo. Es que el corazón habla del regalo. Yo les he contado a ustedes cuando David y Helen, nuestros hijos, estaban pequeñitos, muy pequeñitos, a veces llegaban el día del padre y me regalaban una hoja con sus dos manitas puestas, ¿verdad? Enternece eso, ¿verdad? Entonces llegaban, tal vez la hojita venía hasta bien arrugada, ¿verdad? Como son los niños, y decía, feliz día del padre, ¿verdad? Y yo agarraba esa hojita bien arrugada, tal vez hasta manchada, porque se les había manchado, y yo veía esas manitas, y para mí ese regalo era precioso. Por ahí tengo algunos guardados, porque me hablaba de los niños emocionados viendo a ver cómo agradaban a su papá. Si ahora el día del padre, Charlie me viene con una hojita de esas, con las manitas, pescozón que se lleva, ¿verdad? Porque ya yo no estaría viendo honra en él, sino lo que estaría viendo es, como a papá le gustó eso, le doy eso, baratísimo me salen los regalos el día del padre. Acéptele manitas hasta que los chiquitos sean pequeñitos, después pídales buenos regalos, ¿verdad? Que trabajan y que honren. Entonces Abel comenzó a establecer un principio que, iglesia, es un principio que cuesta dar a Dios lo mejor. Y la fe de Abel llegó a tocar el corazón de Dios porque Abel entendió a quién se le estaba dando su ofrenda y lo hizo de la mejor manera.
Al hombre, después de ahí, le ha costado una infinidad ofrendar a Dios. Le cuesta darle lo mejor a Dios. Le cuesta. Y yo lanzo la pregunta, con todo respeto y sin que nadie me conteste. ¿Cuánto realmente creen que con su ofrenda agradan a Dios? ¿Cuánto realmente creen que con su ofrenda agradan a Dios? Alguien que dice, yo estoy deseando que pase la ofrenda porque traigo una ofrenda que yo sé que Dios se va a decir, wow. Yo sé que es muy difícil y yo tuve una experiencia con esto. Y cuando yo tenía que ver este tema, yo digo, yo no quiero hablar en la iglesia de diezmos y ofrendas, porque es un tema que está tan ensuciado realmente por mismos pastores y por mismos líderes. Y se han hecho engaños y abusos para sacar plata a la gente, para sacarle el dinero a la gente. Nosotros, lo hemos dicho aquí muy claro, nosotros no estamos bajo la ley del diezmo. Nadie le puede decir a usted, es obligado a diezmar o se va para el infierno. Es obligado a diezmar o le va a caer una maldición. Eso no existe para el cristiano. Nosotros estamos bajo la gracia. Pero muchos han confundido el estar bajo la gracia en darle a Dios las miserias que tienen y no lo mejor que tienen. Porque el principio del diezmo es un principio que debemos aplicar aunque la ley ya no exista. ¿Qué es el principio del diezmo? ¿Qué es el principio de la ofrenda? Hacer algo que realmente agrade a Dios. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, yo estaba totalmente quebrado. Totalmente quebrado. Y recuerdo que yo llegué a la iglesia y yo conocí a escuchar de la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios comenzó a revelarme cosas tan grandes y tan lindas que mi vida se revolucionó grandemente. Dentro del proceso donde yo estaba, entendí que una de las formas con las cuales nosotros adoramos y alabamos a Dios es con lo que Dios nos ha dado, y eso se le llama ofrendas. Y le damos a Dios con amor, con alegría, con la emoción de dar un regalo. Eso es una ofrenda. Entonces yo me puse a hacer cuentas y yo le decía a Mayra, yo quiero en esa iglesia sí se pedía el diezmo, yo quiero diezmar, yo quiero ofrendar, pero es que no nos alcanza. No nos alcanza. Y yo hacía la lista y pagar el agua y pagar la luz y pagar el carro y pagar esto y las deudas y aquí. Entonces es que no nos alcanza. Hasta que alguien me dijo, ¿sabe por qué no te alcanza para ofrendar a Dios? Porque lo pones de último en la lista. Y yo tomé una decisión personal con mi esposa y que nos hundió más de cómo estábamos. Vamos a probar y vamos a poner a Dios de primero en nuestra lista. Y si nos quedamos sin luz, pues nos quedamos sin luz. Si nos quedamos sin gasolina, nos quedamos sin gasolina. Pero vamos a poner de primero a Dios. Y comenzamos a hacerlo. Y yo, como buen hispano, ofrendé la primera vez y el lunes esperaba que ya se me solucionaran los problemas, ¿verdad? Digo, yo ofrendé bien, a ver dónde mínimo me encuentro una billetera hoy. Pero ningún sembrador puede sembrar hoy maíz y pasar mañana a ver si ya están los elotes, ¿verdad? Son procesos. Y nosotros seguimos y cada vez nos iba peor. Pero nos alcanzaba de alguna forma. Yo decía, Mayra, yo no entiendo esto, pero hagámoslo por obediencia. Y yo recuerdo que basados en ese principio, cada vez que recibíamos algún tipo de beneficio económico, lo primero que hacíamos era sacar el porcentaje que era para Dios. Entonces pusimos una cajita en el respaldar de la cama y dijimos, este va a ser el cofre de las ofrendas. Cada vez que Dios nos bendiga con algo, vamos a sacar una parte y la ponemos ahí. Y dimos una ley, y esa caja no se toca ni para cambiar monedas. Entonces el domingo, cuando yo iba a la iglesia, yo iba emocionado con la cajita, con lo que habíamos recolectado. Iglesia nos bendijo tanto esa actitud, pero no veíamos el beneficio económico. O sea, que tirada, entre más ofrendamos,
peor vamos, ¿verdad? En esos días yo caí con una enfermedad, me tuvieron que operar. Entonces, en mi trabajo, yo usaba el carro para salir de giras y eso me producía un beneficio porque me pagaban los gastos del carro. Entonces, al estar incapacitado prácticamente un mes, mes y medio, me quedé sin la única entrada que tenía prácticamente extra porque el salario lo tenía totalmente comprometido. Y entramos en esas túneles donde uno dice, es que no tenemos. Yo por primera vez en mi vida pude decir, no tenemos que comer. Abríamos la refrigeradora y se veía la marca, las instrucciones, el bombillo, todo se veía por dentro, vacía. Decía, mira, si esto tiene un bombillito, nunca lo veo, ahora sí lo veo. Vacía. Y me operaron y yo en la cama mal y decían, no tenemos realmente lo que nos viene es apenas para pagar los recibos básicos. Y recuerdo que ese día que estábamos en ese conflicto nos visitaron unos hermanos de la iglesia a ver qué tan enfermos estábamos y teníamos un chocolate guardado y una caja de leche. Eso era lo que nos había quedado. Y adivinen quién se lo tomó. Los hermanitos. Ni un abrazo nos dieron. Y ya cuando llegaron, ¿quieren tomarse algo? Pues sí, claro. Hicimos el chocolate. Ahora sí, se nos falta el chocolate. Nos quedamos sin nada. Pero Dios nos sostenía milagrosamente. Iglesia, nosotros sabemos lo que es abrir la puerta de nuestra casa en media crisis y encontrar una canasta de cosas para comer. Sabemos lo que es eso. Sabemos lo que es que una persona sin saber absolutamente nada nos dieron sobre. Vean, eso es una ofrenda para ustedes. Yo estaba en un lío muy, muy complicado porque yo había sido, era muy despilfarrador. Entonces mi vida social era muy como muy bonita. Todo el mundo decía, es que Fernando viaja mucho por todo lado, es que anda siempre de fiesta y siempre anda por acá. Era una vida artificial. Cuando yo enderecé mi vida, todo eso se acabó. Entonces más bien la gente decía, ahora a Fernando seguro le sobra la plata por todo lado, porque ya ni viaja, ni toma, ni hace cosas, seguro era así. Pero no, todo eso era artificial, porque eran cosas malavidas, y nosotros nos quedamos sin nada. Y sabemos lo que es, aún sin nada, cada vez que venía el salario, o cada vez sacábamos lo mejor para el Señor. Lo mejor para el Señor. Y muchas veces ofrendábamos con lágrimas. Porque decíamos, Señor, estamos confiando en ti. Iglesia, para la gloria y honra de Dios, el Señor nos fue levantando, nos fue levantando, nos fue levantando, nos fue bendiciendo, nos fue prosperando. Pero siempre había algo en mi corazón, que cuando Dios te prospere no te olvides de quien te prosperó. Y así como tal vez en tu miseria dabas ese poquito que valía muchísimo, ahora que estás bien, no te pongas a dar ese poquito también, sino que bendice a Dios con lo que Dios te da. Por eso, aunque nosotros no aplicamos la ley del diezmo, vivimos bajo el principio proporcional del diezmo. Si Dios te está bendiciendo mucho, es para que honres mucho. Si Dios te ha bendecido poco, honra poco con lo que tienes. Yo pensaba esa semana, yo decía, este tema no me gusta hablarlo con la iglesia, y a lo mejor alguien ya dijo, ya comenzó a hablar de dinero. Iglesia, pero es un principio, como el de la salvación, como el del pecado. Aquí nadie está ni obligado ni comprometido por nadie a ofrendar ni a diezmar, nadie. Ni siquiera va a caer bajo maldición si no lo hace. Ni siquiera es que Dios lo va a dejar de querer porque usted no lo hace. Simplemente es un principio que el Señor estableció, que el que se acerca a Dios cree que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Para gloria de Dios, hasta el día de hoy, cada vez que yo recibo dinero de cualquier tipo, lo primero que hago, iglesia, ahí mismo es apartarlo de Dios. Porque si no me lo como, si no me lo gasto.
Y eso ha bendecido nuestra vida de una forma impresionante, impresionante. Nunca nos ha faltado nada, nunca nos ha faltado nada y siempre hemos tenido para dar. Cuando se tiene el concepto de ofrendar, no estamos hablando de montos, estamos hablando de actitudes. Y ya vemos la historia de la ofrenda de la viuda, que era una pequeña moneda la que estaba dando, que era algo poquito lo que estaba dando, pero con el corazón correcto porque representaba todo su sustento. Abel encabeza la lista de los héroes de la fe porque supo honrar a Dios de la forma correcta, porque supo darle a Dios lo mejor. Y Abel pudo haber dicho, ¿para qué le voy a dar la oveja más grande y más gorda para que la maten y la quemen? No, hombres, tengo una llena de garrapatas, con dictamen, si se va a morir. No es igual. Cuando usted tiene el concepto de honrar a Dios con su ofrenda, usted hasta escoge los billetes más bonitos para Dios. Porque es un deseo de agradar a Dios el que se tiene. Es un deseo de agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted quiere, usa el principio, y si quiere, no, y siempre va a ser amado y bienvenido en esta iglesia. Aquí ni preguntamos. Yo aquí no sé lo que ustedes ofrendan, porque en nuestra línea de administración yo no toco nada de ofrendas. Ahí se encierran las tesoreras, recogen, hacen los depósitos. Y yo no quisiera saber quién ofrenda bien o quién no ofrenda bien acá, para no comenzar a decir, ahí está ese agarrado, ¿verdad? Ahí está esa tacaña y compró carro y anda a ver los zapatos. Entonces mejor no saber nada, porque la ofrenda es algo entre usted y Dios, y punto. ¿Quiere hacerlo? Gloria a Dios, Dios te va a decir. ¿Quiere no hacerlo? No lo haga, no tiene ningún problema. Nadie te va a maldecir, nadie te va a señalar, nadie te va a condenar por eso. Es una cuestión de siembra y de cosecha. Iglesia, estamos hablando de los hombres valientes de la fe que se acercaron a Dios creyendo que lo habían. Estamos hablando de un montón de hitos que se han inventado alrededor de la fe, que no es fe, que son filosofías humanas. Estamos hablando de cómo se ha abusado y hay pastores enriqueciéndose con las ofrendas de las iglesias, inventando versículos, inventando miedos para sacar dinero a las personas. Y estamos buscando la esencia de la palabra de Dios. Yo quiero que esta iglesia sea completamente bendecida. Yo quiero que las personas sean completamente bendecidos. Y el que está esperando diciendo, yo cuando esté mejorcito comienzo a ofrendar, está en un error. Porque cuando esté mejorcito le va a costar más. Porque entre más tiene, más difícil. Cuando usted no tiene nada y da $10, eso no le marcó la diferencia. Pero cuando se gana mucho y dice, sí, tengo que dar $1,000. Con eso casi se compra un carro, ¿verdad? Si no somos fieles en lo poco, no lo seremos en lo mucho.